Capítulo 4. Los tres cerebros. Tenemos tres cerebros. Sí, sí. ¿Cómo lo lees? Tres. Bueno, tres en uno según la teoría de Paul MacLean. Reptiliano, emocional y racional. Sé que estos nombres son un poco raros y parece que esté hablando de alienígenas en el canal DMAX, pero McLean decidió que estos iban a ser los nombres con los que bautizaría a cada una de las partes del cerebro que todos poseemos según su función. La verdad es que estas divisiones cerebrales ayudan a entender mejor las diferencias entre el consciente y el inconsciente. Las tres partes están conectadas entre sí, pero cada una se encarga de un objetivo distinto y de procesar la realidad de una manera diferente. Reptiliano. Es la parte más intensiva y primitiva de nuestro cerebro, y se encarga de regular aspectos relacionados con la supervivencia, como la respiración, la temperatura, la digestión y los reflejos de apego. En términos de supervivencia, no tiene un mood intermedio. Reacciona con vamos a morir o está todo cool. No razona, de eso se encarga otra parte del cerebro. Aparece cuando aún estamos en la barriga de nuestra madre. Anatomía: tronco encefálico, parte inconsciente. Emocional: es la parte de nuestro cerebro que permite que sintamos emociones como el asco, el miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa o la felicidad. Aparece entre los últimos meses de embarazo y los 2 primeros años de vida. Anatomía: sistema límbico. Lo más importante del cerebro emocional es su torre de control, la amígdala, estrechamente relacionada con el miedo y el apego. Tiene varias funciones, pero la principal es activar el sistema simpático y pasar la información a su colega el hipocampo sobre las situaciones peligrosas para entre los dos recordar todo aquello que ha resultado un riesgo en el pasado y así poder enfrentarse juntos a las posibles amenazas del futuro. Parte inconsciente. Racional: es la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Se encarga de tareas como el habla, el pensamiento, la comprensión lectora, la reflexión, la lógica. Es algo así como el padre de los cerebros anteriores. Aparece alrededor de los 2 o 3 años de vida y no se forma completamente hasta después de la adolescencia. Anatomía: neocórtex, parte consciente. El cerebro se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos un feto hasta la edad adulta, y pasa por las mismas etapas que ha ido pasando nuestra evolución como especie. Primero se desarrolla el cerebro reptiliano, luego el emocional y por último el racional. Que el cerebro racional no empiece a desarrollarse hasta los 2 años quiere decir que todo el aprendizaje que obtengamos esos primeros meses de vida es puramente emocional, es decir, inconsciente. Y un par de anotaciones respecto a la teoría que merecen mencionarse para evitar confusiones. El cerebro está compuesto por multitud de órganos, cada uno con una función diferente, pero relacionados entre sí. Esta teoría se usa para hablar de las diferentes funciones del cerebro de una manera sencilla. No quiere decir que cada función esté perfectamente delimitada a alguna de las tres áreas, pero sí hay partes del cerebro que se encargan de funciones concretas que coinciden con la activación de las áreas mencionadas. Obviamente, las personas solo tenemos un cerebro, el cerebro humano. Hablar de cerebro reptiliano no quiere decir que tengamos un cerebro de reptil. Como digo, es solo parte de la nomenclatura que se emplea para entender mejor la teoría. Ahora vamos a ver cómo se relaciona estas partes del cerebro entre sí. Verás la fiesta que tiene montada. El cerebro emocional es el que casi siempre la lía. La amígdala tiene un temperamento muy fuerte y suele reaccionar de manera impulsiva a las cosas. Sin embargo, el hipocampo es más tranquilo y le gusta que haya paz. Además, una de sus funciones es activar el sistema parasimpático. Cuando la amígdala percibe un peligro, se pone a la defensiva activando el sistema simpático, pero el hipocampo, que la conoce bien, interviene activando el sistema parasimpático y la regula diciéndole: tía, te estás pasando.
No te pongas tan nerviosa, que me acuerdo perfectamente de que esto no es tan peligroso como piensas. Entonces, la amígdala se calma y no se sobreactiva. Sin embargo, cuando el hipocampo no interviene en esa reacción, la amígdala se viene muy arriba, activa de manera exagerada el sistema simpático y, como ya vimos en el capítulo anterior, se produce el trauma. La amígdala reacciona con facilidad, aunque cabe decir que en algunas personas más que otras, pero sea como sea, cada vez que se activa, reduce más la ventana de tolerancia al estrés de la persona en cuestión. Esto, a su vez, hace que la amígdala gane más sensibilidad y reaccione más exageradamente ante situaciones que no tendrían por qué activarla. Cuando la amígdala se mantiene activa de forma continua, estas son las consecuencias: dificultad para controlar impulsos, incapacidad para retrasar la gratificación, dificultades para tomar decisiones, desbordamiento emocional ante las situaciones adversas, falta de concentración, dificultades para pensar con claridad, falta de empatía o capacidad de interacción social, problemas para ser asertivo. Por ello, una amígdala activada es el motivo por el que a una persona enfadada no le puedes pedir que se calme y razone ante cierta situación. Está ensimismada en un enfado, con su amígdala a tope y no entenderá a razón ni podrá empatizar hasta que se calme. ¿Cómo va a poder empatizar una persona con el dolor ajeno cuando ella misma también siente dolor? Cuando deje de sentir dolor, podrá empatizar. Por eso a veces es necesario dejar conversaciones importantes para otro momento. El cerebro racional, o el padre de las otras dos, solo interviene en las movidas de la amígdala y el hipocampo cuando aquella no ha liado al máximo. Cuando el hipocampo no interviene y la amígdala se ha venido arriba, ésta se pone a gritar y el cerebro racional no puede pensar con claridad. Veamos que cuando la amígdala se activa al máximo, sufrimos el secuestro emocional del que hablé en el capítulo anterior y nuestro cerebro racional se apaga. El cerebro reptiliano es el hermano mayor de la amígdala y cada vez que escucha barullo, porque su hermana está fuera de sí, pasa por su habitación y le dice LOL y está movida, pero no se queda a averiguar qué está ocurriendo. Así que aunque oye campanas, no sabe de dónde vienen. No tiene ni idea de qué sucede, pero sabe que algo muy fuerte pasa en casa y que tiene que tenerlo muy en cuenta. Por eso su mejor herramienta es cambiar el tipo de apego. Pero esto no lo hace cada vez que haya una situación altamente estresante. Recuerda que no se puede cambiar el tipo de apego de manera intermitente, sino que cambia de seguro a inseguro o cualquiera de los otros tres si se queda ahí para siempre, a menos que luego se haga un trabajo de interacción, cosa que veremos más adelante. Explicarte toda esta movida de los cerebros me sirve para que entiendas que a veces las situaciones altamente estresantes provocan este caos entre las distintas partes. Por eso, durante la disociación, la parte del cerebro que se encarga de organizar la información, podríamos decir que es la madre, no puede trabajar con claridad y termina colocando la sartén en la nevera. En situaciones en las que no hay peligro real, pero sí sentido, este caos también se da. En mi pasado, mi amígdala se había activado muchas veces ante el miedo de no ser suficiente. Al comprender mi historia y la de mi padre, pude entender, de alguna manera, que él me había traspasado su causa a mí, y eso había hecho que mi cerebro se organizara así. Él hizo lo que pudo con lo que tenía, y yo también. La mente recuerda. Las neuronas son las células más grandes de nuestro cuerpo. Están formadas por núcleos y una serie de prolongaciones que les sirven para conectarse unas con otras, formando un tejido de red neuronal. Tenemos unos 100.000 millones de neuronas. No pasa nada si perdemos algunas en una noche loca de alcohol y desenfreno, pero tampoco nos pasemos. Y la comunicación entre todas ellas parece radiopatio. Les encanta saber y almacenar información para luego sacar sus propias conclusiones.
Lo guardan todo en archivos inmensos. Algunos los tienen en la parte consciente del cerebro y otros en la parte inconsciente. Catalogan la información en tipos de memoria según su importancia. ¿Y sabes cuál es la más importante? Justamente el archivador que está en la sala de la amígdala. Esta, como ya sabemos, almacena información relacionada con la supervivencia y le da igual si los peligros que tiene registrados son reales o imaginarios. El caso es que hay archivos que tienen un especial interés para todo el cerebro, los que contienen información sobre el sufrimiento y las heridas emocionales o traumas. Engrama es el término para designar las redes neuronales que guardan la información de la herida emocional. El cerebro entiende lo que contiene el engrama como peligros que debemos evitar para poder continuar con nuestra existencia, pero es completamente ajeno al desorden que implica tener eso guardado tan solo en el cerebro emocional, sin integrarlo con las otras partes. Aunque en el exterior sucedan cosas a priori, no tienen ninguna relación directa con la herida emocional. Si la amígdala encuentra una pequeña similitud entre aquella y la información que guardan las neuronas al respecto, ni hipocampo ni nada se lía. La amígdala se activa tal y como se activó en el momento exacto del trauma y pone en funcionamiento la parte emocional. Un solo estímulo es suficiente para volver a activar todo el sistema, volver a revivir traumas y remover viejas heridas emocionales. ¿Por qué pasa esto? El cerebro saca el recuerdo del trauma, pero no diferencia entre pasado y presente. De hecho, esta parte del cerebro donde reside el enegrama no entiende de ningún tiempo más que del presente. Así que cada vez que procesa un estímulo mínimamente similar, deduce que todo lo malo que pasó hace un tiempo está pasando ahora de nuevo. A veces, esto desencadena síntomas como sentir malestar sin aparentemente venir a cuento, que terminamos pagando con quienes nos rodean porque no sabemos cómo gestionarlo. Pesadillas o flashback. Una movida. El cuerpo siempre recuerda. Esto de sentir malestar sin aparente venir a cuento me pasó el otro día. ¿Recuerdas el traumita de las figuras de cera que vi en un santuario que te contaba en la introducción? Pues atención a esto que viene ahora. Iba yo tan tranquilamente paseando por un pueblo al que había ido de excursión con mi pareja cuando de repente vimos una tienda de velas muy bonita y decidimos entrar. Las había de muchos colores, tamaños y formas, y todas eran preciosas, fruto del trabajo de un artesano cuyo taller se encontraba en el interior de la tienda. El olor a cera impregnaba todo el espacio. De pronto empecé a encontrarme mal, sentí náuseas y una ansiedad tremenda en el pecho. En ese momento no supe a qué se debía, pero miré a Alberto y le dije muy agobiada: Salgo a la calle, me encuentro mal. Mi pareja se asustó y me acompañó afuera. ¿Qué te pasa? Preguntó preocupado. No lo sé, creo que la tienda me ha dado mal rollo, dije caminando sin rumbo y con la mirada clavada en el suelo. Estaba bastante nerviosa. Pero todo lo que había era bonito, no entiendo. Alberto colocó las manos en mis hombros y me miró a los ojos. A ver, para un segundo. Ese gesto me devolvió un poco a la realidad. No sé en qué parte de mi cabeza andaba metida, pero un instante después supe exactamente qué me había ocurrido. Mi cuerpo había reaccionado al olor a cera, que transportó a mi mente a aquel altar de mi infancia con figuras de cera. El olor de esa gente, la enfermedad, la muerte, instantes más tarde, todo se conectó. Mi mente consciente tardó un poco más en averiguar qué estaba pasando, pero mi cuerpo lo sabía todo desde el primer segundo. Qué fuerte, ¿verdad? Con relación a esto, te voy a contar ahora el caso de Carolina, una chica de 30 años que acudió a mí por falta de deseo sexual y dolor vaginal durante las relaciones íntimas con penetración. Verás, a veces en las relaciones sexuales hay falta de deseo, dolor genital, problemas con la excitación o el orgasmo, etc. A mí, en cualquier caso, siempre me gusta conocer de qué manera ha vivido mi paciente sus encuentros sexuales.
desde el primero hasta el último. No hace falta dar muchos detalles ni ir relación a relación, por supuesto, pero sí me interesa en su relato se detenga a observar los cambios y la evolución que ha tenido la vivencia de sus encuentros sexuales a lo largo de su vida. Y así lo hice también con Carolina. Ella había tenido un par de relaciones de pareja antes de conocer al que era su actual compañero de vida. En el relato de la primera relación no observé nada destacable, pero cuando nos adentramos a lo que fue la segunda relación, encontré lo que me suponía una experiencia sexual muy desagradable. Mi paciente estuvo 2 años saliendo con un chico que le hacía sentir fatal. Se metía con su físico y con su forma de mantener relaciones sexuales. La manipulaba para tener sexo. Le decía: si no lo haces conmigo, me iré con otra, y encima la culpa será tuya. Te arrepentirás. La comparaba con otras novias que había tenido, y por si eso fuera poco, le controlaba lo que comía y la ropa que se ponía. Fue una relación de maltrato en toda regla. En aquella época, Carolina tenía 19 años y él 24. Para más coraje, el susodicho la forzaba a mantener encuentros sexuales en más de una ocasión. Nunca llegó a pegarle o forzarla físicamente, pero tampoco le hizo falta. Con un grito era suficiente para generar un miedo paralizante en Carolina. Mi paciente normalizó mantener relaciones sintiendo malestar y eso le recordaría su cuerpo para siempre. Cada vez que su actual pareja iniciaba un acercamiento, ella huía, y cuando no huía, los músculos del suelo pélvico se tensaban tanto que le dolía cualquier postura. En ningún momento se sintió forzada con su actual pareja. Es más, en alguna ocasión se comentó que llegó a sentir excitación, pero tan pronto como comenzaba el contacto físico se agobiaba. En consulta, se mostraba muy triste y apenada porque le apetecía mucho tener una conexión más íntima y fluida con su pareja. Sin embargo, la frustración llegaba cuando cada vez que lo intentaba, su cuerpo reaccionaba sin control con ella. Su cuerpo le estaba hablando. Carolina solo tenía que escucharle. Tras un arduo trabajo interdisciplinar de ginecología, fisioterapia y psicología, mi paciente empezó a mejorar lentamente y a exponerse poco a poco al contacto sexual, primero a solas y luego en pareja. Cabe decir que su pareja se mostró durante todo el proceso muy respetuoso con ella. Llevaban ya mucho tiempo sin mantener relaciones, y aunque era algo que él deseaba, entendía que ella necesitaba tiempo y espacio para poder trabajar su sexualidad. La apoyó en todo, asistió a terapia con ella en varias sesiones, la escuchó, la acompañó y esperó lo que hizo falta hasta que Carolina se sintió lo suficientemente cómoda para mantener un acercamiento más íntimo. Esto ayudó muchísimo al tratamiento. Tras un tiempo en terapia, Carolina logró integrar todas las partes de su cerebro y su cuerpo, su mente y su corazón conocieron la perspectiva más amable del sexo. Esto demuestra que las heridas emocionales se almacenan también en la memoria corporal, memoria implícita, y que cuerpo y mente van de la mano siempre. Hay personas que tras un suceso traumático, no tiene que ser automáticamente después, puede ser al cabo de algún tiempo, relatan sentir otros síntomas relacionados con el cuadro disociativo como la despersonalización y la desrealización, ambos fenómenos pasajeros. La despersonalización es un fenómeno por el cual las personas pueden sentir una alteración en la forma de percibir su cuerpo. Dicen sentirse distintos, raros o fuera del cuerpo, como un mero espectro de la vida, ya que su forma de sentir su cuerpo ha pasado a ser completamente diferente a la manera habitual. Sin embargo, la desrealización es una alteración de la percepción del mundo exterior. Las personas que la han sufrido alguna vez sienten que lo que las rodea se vuelve extraño o irreal, como si estuvieran en un sueño, haciendo que de repente se sientan desorientadas y pierdan su espontaneidad. Dato curioso, cuando una persona experimenta estas sensaciones y es consciente de ello, es decir, sabe que lo que sucede no es normal y que es fruto de su cabeza, se descarta el brote psicótico. ¿Por qué siempre termino con el mismo tipo de persona? Pongámonos en situación.
Conoces a una persona aparentemente maravillosa. Parece que es lo que estabas buscando. Alguien atento, amable, cariñoso e inteligente. Sientes que podrías estar hablando horas y horas. Llevas un par de semanas acostándote a la mil porque no puedes apartarte del móvil. Das buenas noches y los buenos días por mensaje. Cuentas todas las cosas que te pasan y mandas audios de voz y cada vez que ves un mensaje entrante te da un vuelco en el corazón. Nunca antes habías sentido algo así, por eso piensas que tal vez esta sea la persona definitiva. ¿Has tenido ya alguna relación fallida y estás cansado de los mismos estereotipos de siempre? Precisamente te fijaste en esa persona porque parecía comportarse de manera muy diferente a las demás, así que decides poner toda la carne al asador. Pasan las semanas y todo sigue yendo estupendamente. Ya no hablas con tanta intensidad como al principio, pero es normal. Las relaciones tienden a habituarse y la energía del principio se va perdiendo con el tiempo. Estás a gusto y decides ir un paso más allá, formalizar la relación. Conforme va pasando el tiempo, los conflictos comienzan a surgir y te das cuenta de algo. El comportamiento de esa persona empieza a parecerse mucho al de tus exparejas. Resuelve los conflictos desapareciendo, no expresa sus emociones y parece que prefiere no hablar las cosas a menos que tú insistas. ¿Por qué se comporta así ahora? Si hasta el momento aparentaba ser una persona incapaz de hacerte daño, que solo quería desvivirse por ti. Antes se mostraba disponible enteramente para ti. ¿Por qué ahora prefiere salir con sus amigos aunque tú estés mal? ¿Por qué te da la impresión de que le molesta que llores? ¿Por qué de repente parece que estás con alguna de tus exparejas? ¿Por qué siempre te pasa lo mismo en las relaciones sexoafectivas? ¿Por qué terminas cada vez con el mismo tipo de persona? La gente que parece no implicarse mucho en la relación, que te resulta absorbente, que deja de quererte, que te controla, que casualmente siempre tiene algún compromiso previo con otra persona, que desconfía de ti o te hace ghosting, cualquier patrón es bienvenido a este caso. Y repetir patrones es ley de vida, al menos hasta que el trabajo personal te ayude a lo contrario. Hay varios motivos por los cuales solemos repetir patrones, como la idea que tenemos sobre las relaciones y el amor, impregnadas en la mayoría por mitos del amor romántico o los estereotipos aprendidos. Pero lo que más hace que repitamos patrones es nuestro propio patrón de conducta, es decir, aquellas cosas que aprendimos en la infancia y la adolescencia sobre la manera de vincularnos con nosotros mismos y con los demás. Aunque recuerda que también es importante tener en cuenta las vivencias de la edad adulta, porque también nos pueden condicionar. Por todo ello, nuestro tipo de apego mandará sobre las dinámicas de aquellas relaciones que vayamos estableciendo. Recuerda que nuestro cerebro tiene una parte consciente y otra inconsciente. La primera se encarga de procesar conscientemente, nunca mejor dicho, todas las cosas que van pasando. ¡Ja! ¡Qué guay! Me ha regalado una caja de bombones. Sin embargo, ignora aquellos patrones que le suenan, porque de eso se encarga la otra parte del cerebro. Pero como inconscientemente tampoco le hacemos mucho caso porque la parte consciente tiene mucha voz en este momento, además las sustancias que se segregan durante el enamoramiento son capaces de cegar aún más esos indicios que de otra manera se podrían percibir a través de sensaciones. ¿Qué puedes hacer? Identificar. Mi primer consejo es que estudies a fondo tu historia, tu tipo de apego y tus patrones de conducta. Luego responde a las siguientes preguntas y escribe todas las conclusiones en una libreta. ¿Cómo han sido tus anteriores relaciones? ¿Qué problemas has solido tener? ¿Cómo has reaccionado ante los conflictos? ¿En qué tipo de persona te sueles fijar? ¿Qué tipo de comportamiento tienen las personas en las que te sueles fijar? ¿Podrías describir cómo es tu prototipo de pareja ideal más allá del físico? No hace falta que te centres solo en las relaciones formales. También cuentan los folloamigos. Discriminar.
La idea es que cada vez que conozcas a alguien puedas determinar si reúne en su forma de comportarse y vincularse las características que prefieres evitar por el momento. El enamoramiento y sus sustancias te complicarán la tarea porque te cegarán al principio. Así que la idea es encontrar un equilibrio entre dejarse llevar y permanecer alerta. Si te lanzas a la piscina de cabeza y en el aire te das cuenta de que está vacía, te le pegas bien fuerte. La idea es lanzarse habiendo comprobado primero que hay agua donde vas a caer. Y ojo, esto no es saber si algo va a salir bien antes de tiempo, que a veces queremos protegernos tanto que queremos ir con todo sabido. Nos anticipamos y la terminamos regando por el miedo que nos hemos generado. La idea es dejarte llevar mientras vas conociendo realmente al otro, y no quedarte con la primera persona que te muestre afecto. A ninguna parte de tu cerebro le gusta decir que no al cariño. Pero mi consejo es que compruebes que no te estás metiendo a la boca del lobo a cambio de un poco de amor. Hacer tu parte del trabajo. Sí, la idea no es solo que discrimines a quien no quieres tener a tu lado, sino que cosas de ti puedes trabajar para cambiar tu forma de relacionarte con los demás. Tú también tienes tu parte de responsabilidad.